Pero esos que se mantienen ahí. Ah, ok, listo pues. Bueno, entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación a participar. Sinceramente, la verdad es que sí es agradable compartir nuevamente con ustedes y cada vez que uno prepara un tema, pues le toca repasar, actualizarse y entonces el beneficio no es solo para los residentes, para los estudiantes, sino que es mutuo el beneficio. Eh, a pasar esto aquí. Bueno, los temas a desarrollar, yo, como es media hora, lo dividí así. Vamos a hablar sobre generalidades de radioterapia en cáncer de cavidad oral y para hacerlo más práctico, puse unos casos clínicos de cada una de las partes que conforman o estructuras que conforman la cavidad oral. Entonces, la verdad es que es complejo tratar con radioterapia pacientes con tumores de cabeza y cuello y sobre todo pacientes con cáncer en la cavidad oral. El radiooncólogo, pues además de tener claras las indicaciones de la radioterapia en los diferentes escenarios en los cuales llega el paciente referido, es decir, ya sea postquirúrgico o ya sea con intención de hacer radioterapia con quimioterapia radical o definitivo, como llamamos, también debe tener en cuenta o también debe tener más que todo conocimiento de la anatomía del cuello y de los patrones de diseminación de la enfermedad. O sea, no solamente las áreas ganglionares, los niveles ganglionares, sino también es importante conocer, y más aquí en cavidad oral, lo que es la diseminación de los nervios. Porque hay casos en los cuales hay un nervio o hay una extensión directa a nervio y ese nervio hay que seguirlo con el campo de radiación porque de lo contrario pues queda incompleto el tratamiento. Entonces necesitamos contar con ese conocimiento, contar con imágenes adecuadas en el momento que nosotros vayamos a hacer la radioterapia para poder delimitar bien lo que se va a tratar. Esas imágenes podrían ser resonancias o podría ser un PET. Aquí vemos cómo aquí se puede delimitar exactamente el tumor, cosa que en una tomografía, que es la que nosotros utilizamos para planificar, no se puede ver bien. Acá, pues vemos que aquí en la resonancia esta no se ve mucho, pero que en el PET sí. En fin, todas las herramientas que tengamos de imágenes para poder delimitar bien, no, nos vienen perfecto, porque es que ahorita en estos tipos de radioterapia que se utilizan para cabeza y cuello, lo que no está delimitado no existe para el planificador. O sea, esto lo va a estar calculando y planificando un computador, pero ese computador previamente hay que decirle, mire, esto es lo que quiero irradiar, esto es lo que quiero proteger, a esto necesito tanta dosis. Y lo que no se delimita no existe para el computador. Entonces, también se necesita, además de conocimiento de la anatomía, de la radiología, de contar con estas imágenes, se necesita contar con lo que es sistema de inmovilización. O sea, cabeza y cuello tiene ese paciente que estar bien inmovilizado. Por eso utilizamos máscaras, estas se llaman máscaras termoplásticas para inmovilizar al paciente desde los hombros, para que no tenga esa capacidad de moverse y que ese tratamiento que se planificó se pueda reproducir diariamente. Esta es la dona, doctor, pero este es el tomógrafo. Aquí solo sacamos las imágenes para planificar todo y ahí después es que va el paciente para el equipo de tratamiento. Eh, si vemos, por ejemplo, aquí estas máscaras tienen un sistema de movilización que va a los dientes del paciente o a la mordedura del paciente. Entonces, queda totalmente inmóvil y esto es esencial para tratamiento de cavidad oral, porque es que el paciente, si tiene molestia o si está posoperado, es difícil que mantenga la lengua en un solo lugar, que la mantenga quieta o que un día esté tirando hacia un lado los labios y otro día hasta hacia otro lado. Entonces, es clave tener ese sistema de movilización y es clave tener donde se está tratando lo que es tomógrafo propio, porque
En el momento en que estos pacientes empiezan a responder, hay que ir haciendo lo que se llama radioterapia adaptativa, que es ir disminuyendo el campo de radiación a medida que va disminuyendo el tumor, y esto se hace siempre haciéndose tomografías adaptativas. Bueno, entonces también es importante tener el sistema de planificación, que este sistema de planificación pues nos permite fusionar esas imágenes de resonancia y esas imágenes de PET, si llegase el paciente a tener PET, con la tomografía que se hizo previamente, y así pues poder delimitar bien las estructuras y poder hacer lo que se llama bus integrado. O sea, hoy en día en cabeza y cuello, todos los pacientes de cabeza y cuello, uno no delimita un solo volumen a irradiar y prescribe una sola dosis. Se delimita el tumor, se delimita en las áreas de mayor riesgo y se delimitan las áreas ganglionares de menor riesgo. Y cada una de esas áreas lleva una dosis diferente. Por ejemplo, aquí rojo sería el tumor, aquí las áreas ganglionares de alto riesgo y de este lado de bajo riesgo. Y la capacidad que tienen estos planificadores es que en la misma vuelta del acelerador le está tirando dosis diferentes en el mismo momento a los diferentes volúmenes. Entonces, eso es importante. Y ese uso integrado que les dije, eso solo se puede hacer con estas multiláminas que, por ejemplo, este es el cabezal del acelerador. Aquí está el cabezal viéndolo desde abajo, y cada una de estas cositas que está aquí son unas láminas, hay 110, y en el momento que el equipo va dando vueltas, estas láminas se van moviendo y van modulando la dosis. Y de esa forma es que pueden entregar diferentes dosis en el mismo momento. Este es el equipo, doctor. Entonces, imagínense que esos pacientes de los que estábamos hablando ahorita hay que sacarle imágenes. Entonces, si están canalizados, mientras el equipo abre estos brazos para sacar imágenes, es complicado. Si usted tiene razón, no se podría. Bueno, esto es la radioterapia adaptativa. O sea, aquí el paciente comienza después de los 10 primeros, de las 10 primeras sesiones. Si un carcinoma escamoso lleva quimio concomitante, llegan, por ejemplo, con esta masa, el paciente empieza a responder y a perder peso. Entonces, el campo de radiación que teníamos para cubrir esta área, si lo seguimos teniendo para cubrir ya lo que va quedando de tumor, estaríamos irradiando piel, demasiada piel, estaríamos irradiando aire, estaríamos irradiando más parótida. Entonces, por eso es la importancia de tener ese tomógrafo para ir disminuyendo el tamaño del campo e ir adaptándonos a esa respuesta de los tumores. Precisamente esto de la IMRT y de Rapidar, es decir, los avances en la tecnología, en la radioterapia, la primera intención fue para los pacientes de cabeza y cuello. Fue para disminuir la toxicidad, sobre todo en las glándulas parótidas, porque los pacientes quedaban con una xerostomía permanente y los pacientes desarrollaban mucha infección por falta de saliva, además de todas las otras toxicidades como dolor para tragar, mucositis, que había hongos. Entonces, esto lo que llevaba era interrumpir el tratamiento. Y cabeza y cuello es de las patologías en las cuales está demostrado que por cada día de tratamiento que se interrumpe, va disminuyendo el porcentaje de control tumoral y el porcentaje de curación. Entonces, en esto fue que se basaron, o buscando alternativas para disminuir la toxicidad, es que comenzó esto de la IMRT. Y además de interrumpir pues los tratamientos, no se escalaban las dosis necesarias para curar. Entonces, nunca se llegaba a 70 grays. Y ustedes pueden ver las clínicas de tumores que hemos ido o que nos hemos visto en el IX, por ejemplo, cuando presentan un caso de recurrencia, yo siempre les preguntaba la dosis si era de cabeza y cuello. Y raras veces
veíamos un paciente que llegó a 70 grays, la mayoría de las veces 60, 66, cuando mucho. Y es que si no se llega a los 70, ese paciente no se va a curar. O sea, bueno, algunos se curará, pero no va a ser el mismo porcentaje. Entonces es importante dos cosas. Una, no interrumpir el tratamiento. Y dos, llegar a la dosis adecuada. A todo esto que les decía que era como que necesario para poder tratar bien con radioterapia a un paciente con cáncer en la cavidad oral, pues se le suma la disponibilidad que se debe tener para acompañar al paciente en todo el proceso, sobre todo cuando inicia con la toxicidad de la cual hablábamos. Y este paciente va a perder peso, se va a deshidratar y pues hay pacientes que ya después de 2, de 3, 4 semanas hay que pesarlos diariamente, hay que estar con muy buena comunicación con el oncólogo, eh, estar pegándosela al paciente. Acá a veces les damos, si el oncólogo nos lo permite, le vamos dando mientras esperan un Ensure y que la enfermera vea que se lo toma. Le damos solución para aliviar las molestias en el momento de comer, etcétera, ¿va? Pero la verdad es que personalmente cuando llega un paciente con cáncer de cavidad oral y se le va a dar una dosis completa, es decir, unos 30, 35 días, porque vamos con intención curativa, con radioquimio, sí, la verdad que sí es un dolor de cabeza, porque son muchas las molestias, pero ese esfuerzo la verdad que sí se ve recompensado, eh, evidenciando la mejoría de ese paciente en el transcurso del tratamiento. Y entonces eso motiva bastante al paciente, porque ellos se dan cuenta de que llegaron con una masa y eso va disminuyendo. Entonces ellos tal vez ven que están peor, porque algunos dicen, mire doctor, pero yo cuando vine aquí podía comer y ahora llevo 3 semanas y en vez de estar mejor estoy peor. Entonces, ya cuando comienzan a ver esa mejoría y que hacen hacemos las tomografías y se las voy enseñando, se va motivando y siguen y siguen y siguen, como que una motivación el que sí comienzan a responder temprano, porque sí es bastante molesto para los pacientes la toxicidad por la radioterapia. Y lo que buscamos siempre es pegárnosle para que no se interrumpa el tratamiento. Y si hay necesidad de hacer una gastrostomía, hacerla un viernes, por ejemplo, para que ya, bueno, sábado, domingo descansen y el lunes otra vez retomar. No darles, así como en los protocolos, como dicen en el protocolo, hacer el máximo esfuerzo por no interrumpir a sus pacientes, porque en realidad sí va de la mano con el fracaso del tratamiento, de que un paciente diga, no voy a venir 10 días y a los 10 días retoma. Por mucho que uno quiera recuperar esa dosis, no se puede. Entonces, pues, por suerte la mayoría de los efectos secundarios que se presentan son reversibles. Después de 2, máximo 3 semanas, ya no hay toxicidad de radiodermitis, descarga el paciente, sale piel nueva, mucositis, usted sabe que esos tejidos de rápida renovación se recuperan súper rápido. Lo que persiste unos 2 o 3 meses después de haber terminado es la boca seca. O sea, sí comienza a recuperar saliva, pero les cuesta a veces hasta 3 meses para tener una buena salivación. Y la pérdida del gusto en carcinoma de cavidad oral, que el paciente pierde el gusto, porque generalmente estamos irradiando toda la lengua. No hay forma de no irradiarla porque está ahí. O sea, si es lengua, aunque sea un pedacito de lengua, hay que irradiar toda la lengua. Y si es piso de boca, alrededor está la lengua. Y si es trígono, ahí está la lengua. Entonces, la pérdida del gusto también es de los efectos secundarios que sí se demora también alrededor de 2 o 3 meses para que vuelva. No a todos los pacientes se les va el gusto, pero sí es de los efectos secundarios más frecuentes. Entonces, aquí tenemos la distribución en cuanto a los porcentajes de tipos más frecuentes, ¿verdad? Entonces, la lengua es lo más frecuente, piso de boca, trígono retromolar. Vamos a poner unos ejemplos
de cada uno de ellos para hacerlo más práctico y mostrarle más o menos cómo es que viene un paciente. Entonces, aquí tenemos el caso 1. Este caso 1 es un paciente con un carcinoma escamoso en el borde lateral izquierdo de la lengua oral, estadio patológico T1N0, con invasión de 4 milímetros, el grosor de invasión tumoral de 4 milímetros, invasión perineural y displasia en múltiples márgenes quirúrgicos. Entonces aquí está indicado radioterapia, y si sí está indicada, ¿qué se irradiaría? Por ejemplo, si nos llegó el paciente. Entonces, pues los residentes dirán, bueno, ya se lo mandamos, que le haga la radio. Pero bueno, ¿cómo se hace? Vamos a ver. Entonces, hay que ver las indicaciones, si está indicado o no la radioterapia. Y factores de mal pronóstico, porque aunque no tenga enfermedad residual este paciente y no tenga ganglios positivos, este paciente tiene factores de mal pronóstico. Como recién dije, tiene invasión perineural y tiene una invasión de 4 milímetros. Y de los factores pronósticos en cáncer de lengua, de los principales son la invasión del estroma, o sea, la invasión de la lengua. En este caso mide 4 milímetros y eso siempre en los comités de tumores es tema de discusión. ¿Cuál es la invasión? Por ejemplo, en un paciente como este, que tiene ganglios negativos, que tuvo una recesión completa, ¿cuál es el riesgo de este paciente de que tenga enfermedad microscópica ganglionar, por ejemplo? O sea, hay que irradiarle los ganglios. ¿A partir de cuántos milímetros hay que irradiarle los ganglios? Y pues ya de un tiempo para acá se llegó a la conclusión, después que se hizo una revisión de 16 estudios, casi 200 pacientes, porque se decía que 2, que 3, que de 2 a 6, que 5, y la conclusión que se llegó con este metaanálisis, o lo que se demostró en evidencia 1, es que a partir de los 4 milímetros, la tasa de metástasis ganglionares es mayor. Entonces, que el patólogo nos informe siempre esa invasión. Y a partir de esa invasión, para mí como radiooncólogo, me dice mucho si yo le voy a incluir los ganglios a ese paciente o le voy a irradiar solo el lecho quirúrgico. Porque si este paciente no hubiese tenido 4 milímetros de invasión, ni hubiese tenido tampoco la invasión perineural, y solo lo que tenía de alto riesgo o de riesgo eran las displasias que tenía en el borde, en los bordes quirúrgicos que mencionaba al principio, al paciente le irradio solamente la lengua. Pero como tiene necesidad o tiene ese riesgo, ya mide 4 milímetros la invasión, por eso pues lo traje, hay que irradiarle los ganglios. Entonces lo que se hace es que, como ven aquí, se delimita de un color, porque esa lleva una dosis, lo que es el lecho quirúrgico. Y se delimita de otro color toda la lengua, que uno la considera como alto riesgo. O sea, que tiene enfermedad microscópica. Así la consideramos y por ser de alto riesgo hay que irradiarla. Igualmente irradiar los ganglios de ese lado, del nivel 1 al nivel 4. Y los ganglios contralaterales se irradian por lo de la invasión. Claro está que se denominan de bajo riesgo, o sea, se va a hacer una profilaxis. Entonces, este color azul lleva una dosis, esta delimitación verde lleva otra dosis y esta delimitación roja lleva otra dosis. Y se hace, como les dije al principio, de esa forma integrada. Por muy pequeño que sea el tumor, o sea, siempre hay que irradiar la lengua si tiene estas características. Entonces pasamos no sé si aquí tienen alguna pregunta o harían algo diferente o opinan algo diferente. Bueno, entonces pasamos al otro caso, que es el caso 2, también cáncer de lengua, pero un poquito más avanzado. Ya no es T1, ya es T2 con un ganglio positivo.
Postquirúrgico también, glosectomía parcial y disección de cuello y bilateral, con un solo ganglio positivo y márgenes quirúrgicos cerrados. Y es enviado a radioterapia. Entonces tiene dos factores allí, ¿verdad? Uno que ya tiene ganglio y otro, pues que los márgenes estaban libres, pero ahí no más. A este paciente, de igual forma, se le delimita el área que se considera de alto riesgo, que es el lecho quirúrgico de un color, se delimita de otro color toda el área donde trabajaron. Entonces, si al paciente se le hace un colgajo, a ese colgajo hay que irradiarlo. Si todo lo que usted vea que el cirujano estuvo toqueteando en el momento que extirpó el tumor, toda esa área es área de riesgo y toda esa área hay que irradiarla. Y como ya había un ganglio positivo y era de lengua, hay que incluir el nivel 1A. Muchos no incluyen este nivel 1A y ahí precisamente después aparecen las recurrencias. Hay que incluir los niveles desde el 1A hasta el nivel 4, hasta el nivel 5 en este caso, porque ya había ganglio positivo. Es decir, del lado izquierdo donde estaba el tumor, se meten los niveles desde el 1 al 5. Ahora bien, del otro lado, como no había ganglios positivos, ni patológica ni radiológicamente, se delimitan los ganglios desde el nivel 1B hasta el nivel 4. Y esto no es como que invento o es opcional para cada centro. Estos son consensos que están hechos de qué áreas ganglionares incluir en el momento de la radioterapia. Pero como se dan cuenta, pues es un poquito complejo. Es un poquito complejo hacer ese plan de tratamiento y sobre todo reproducirlo diariamente. Ya esto lo dije, vamos a otro caso. Un cáncer de lengua localmente avanzado. Aquí el paciente tiene un estadio clínico T4AN2B con extensión al piso de la boca, con compromiso de músculos extrínsecos de la lengua y debido, bueno, lo valoró el cirujano y debido a la extensión de la cirugía y todo lo que llevaba el proceso de la cirugía, el paciente decidió no operarse, sino someterse a radioterapia, quimioterapia concomitante basada en platino. Ya esto es diferente. Los dos casos anteriores eran pacientes que en el momento que vinieron a radioterapia vinieron sin tumor, porque ya se lo habían extirpado. O sea, sí con factores de riesgo, pero sin tumor. Entonces, aquellos pacientes llevaban una dosis diferente. Aquellos pacientes se les hace en el lecho quirúrgico 66 grays, en el área de mayor riesgo, que era la que les colocaba acá, por ejemplo, de verde, llevaban 60 grays y en el área de bajo riesgo pueden quedarse en 56 grays. Entonces, menos grays, o sea, menos dosis, menos toxicidad. Pero en este caso, que es un cáncer de lengua localmente avanzado y que podemos delimitar y ver el tumor y que en este caso este paciente tenía PET y pudimos corroborar que, por ejemplo, este ganglio, que aunque estaba pequeño y sospechoso, corroborar que captaba el FDG. Entonces, en estos casos donde hay tumor y hay ganglios patológicos, se delimita el tumor y se delimita cada uno de los ganglios patológicos, porque estos ganglios que nos demuestran captación deben recibir la misma dosis que el tumor primario. Si estos ganglios uno los deja, no, hagamos 25 días, 50 grays a los ganglios y aquí escalemos a 70, esta enfermedad no se va a curar tampoco. Entonces es la importancia de ir delimitando, de tener imágenes. Si uno, pues con la tomografía que hace acá no le es suficiente, pedirla o pedir que le autoricen por lo menos una TAC con contraste. Y bueno, posteriormente a delimitar todo lo que es carga tumoral en el sitio y carga tumoral
En los ganglios también, de la misma forma, se delimita lo que son las áreas de alto riesgo, en este caso el resto de la lengua, los ganglios ipsilaterales y que se continúa. Si el hueso no está invadido, no hace falta involucrar la mandíbula, al contrario, la mandíbula se protege. De eso no les había hablado, pero aquí en cabeza y cuello no solo delimitamos estos volúmenes a tratar, también se delimitan lo que es la médula, que está aquí en íntimo contacto, o sea, imposible irradiar esto así como que con un rayo directo sin llevarse a la médula, por eso siempre hay que modular la dosis aquí. Están las parótidas, aquí está la parótida derecha, la parótida izquierda, y si lo ven está en íntimo contacto con lo que uno quiere irradiar. Entonces ahí es donde viene como que el arte ya de los físicos y del planificador y de la tecnología, de dar una dosis aquí, protegiendo esto aquí. Y uno le puede decir al paciente, mire, sí le pude proteger sus parótidas, está todo bien, y que el paciente venga en 3 meses con la boca totalmente seca. O sea, al final estos pacientes son potencialmente curables, dependiendo, ¿verdad? Siempre cada paciente y cada estadio, pero si se cura y queda con secuelas permanentes, la calidad de vida, la verdad que no es nada buena. Entonces, eso es como que ir en ese equilibrio de tratar al paciente con dosis alta para curarlo, pero también protegiendo esos órganos para no dejarlo con secuelas de por vida y dañarle su calidad de vida. Seguimos, ya dejamos lengua a un lado, nos vamos al trígono retromolar, que es la tercera en frecuencia de los más comunes en cavidad oral, y este es un paciente postquirúrgico con diagnóstico de carcinoma de células escamosas de trígono retromolar. Estadio patológico 4AN2B, con compromiso de músculo pterigoideo medial. Y es postquirúrgico, pero presenta enfermedad residual macroscópica, o sea, diferente a lo que habíamos visto postquirúrgico de lengua. Y acá, pues, también más o menos la misma historia, pero siempre teniendo en cuenta las características de cada paciente. Por ejemplo, aquí nos dice tiene compromiso del músculo pterigoideo, tiene enfermedad macroscópica. ¿Qué hacemos aquí en estos casos? Pues se busca y se delimita la enfermedad macroscópica. Hay que verla para poderla delimitar. Si no la vemos en la tomografía, hay que pedir una resonancia. Y también es importante ver las características patológicas, es decir, lo que nos informa el patólogo de los ganglios, porque si nos dice que los ganglios tienen invasión extracapsular, en estos pacientes hay que incluir el esternocleidomastoideo. Es lo que nos está diciendo aquí este cuadrito. Si hay extensión, hay que incluir el músculo. Por haber invasión del músculo pterigoideo, hay que incluir todos los ganglios del nivel 1 al nivel 5 del lado donde estaba la lesión. Entonces, lo que ven rojito, pero que está relleno, es el volumen residual. Entonces, esa tomografía que uno le hace, hay que fusionarla con la tomografía previa a la cirugía, porque donde estaba el tumor, todo lo que era tumor, se delimita con esta otra línea roja. Y todo eso debe alcanzar determinada dosis. Es ahí donde la verdad que a veces sí molestamos mucho a ustedes allá en el ICS, mandando al paciente a pedir las tomografías, pero es que si no sabemos dónde estaba el tumor, por ejemplo, en este caso, no sabemos dónde delimitar porque nos viene sin nada a veces. Entonces, por suerte ahorita sí ya tomamos como que una vía que es mandarle una carta al director y al día siguiente, a veces el mismo día, le entrega los estudios del paciente, y entonces este paciente no se demora, porque es que yo no puedo iniciarlo si no tengo esa información. Entonces, más o menos así como que en la práctica diaria, porque es que mandamos a solicitarle esos estudios. Y es porque, por ejemplo, como en este caso, si yo solo tengo aquí esto de tumor residual y no sé hasta dónde se extendía este tumor,
no sé hasta dónde extenderme en la radiación y entonces estoy poniendo en riesgo a este paciente. Son así como ejemplos prácticos de la vida diaria y, y cómo es que se va haciendo, ¿verdad? Y la importancia de tener claro en una tomografía dónde empieza el nivel 1, dónde termina el nivel 2A, el 2B, el 3, el 4, el 5, en qué casos irradiar cada uno de los niveles. Vamos a ver otro caso que es interesante también. Bueno, este es el mismo caso que nos venimos irradiando esta lesión residual, si la ven aquí, si nos vamos arriba, sigue la lesión residual y hay que cubrir todo lo que es la fosa pterigopalatina, que en la primera diapositiva les puse todo el recorrido que hay que hacer, ¿verdad? Porque tiene invasión del músculo. Entonces, es importante, o sea, saber si invade músculo, si invade nervio, si la profundidad en la lengua, si invade ganglio, si tiene ruptura, porque de todas esas características es que va a depender nuestros campos de radiación. Y este es un paciente con carcinoma de células escamosas localmente avanzado de piso de boca. Ya vimos lengua, ya vimos trígono, este es de piso de boca. T2, N2C, que no es candidato a cirugía. Entonces, aquí lo que pueden ver diferente en esta diapositiva es que solo hay dos colores. En las otras veíamos tumor, por ejemplo, de rojo, o tumor residual de rojo, o lecho quirúrgico. Veíamos alto riesgo, ganglios de alto riesgo verde, bajo riesgo azul. Aquí vemos solo rojo y verde. Y aquí pasa esto porque hay adenopatías bilaterales. Y al haber adenopatías bilaterales, los ganglios vecinos o los espacios ganglionares vecinos de ese lado, aunque sea contralateral a la lesión primaria, deben recibir dosis más altas que si no hubiesen ganglios comprometidos de ese lado. Y entonces aquí pues es piso de boca, pero bueno, se delimita la lesión porque hay lesión. Si ustedes ven aquí en la tomografía, cuesta delimitarla, a veces sí, a veces no. Cuando cuesta mucho hay que pedirle a rezo. Debemos tener información si involucra el hueso o no involucra el hueso, porque eso va a depender hasta dónde va a llegar nuestra delimitación de tratamiento. Y igual que en aquel caso que teníamos ganglios positivos, esta dosis que va a recibir estos ganglios es exactamente igual a la dosis que va a recibir este tumor. O sea, estos van a 70 grays. Y si aquí tenemos enfermedad, hay que utilizar un material adicional para que la dosis que llegue aquí ya llegue completa. En fin, o sea, cada caso es diferente. Por eso uno no le puede decir al paciente, o sea, hasta no tener toda la información, ni cuántos días de tratamiento es, ni efectos secundarios. Y por eso es que a veces se los mandamos y le decimos, mire, al paciente traiga la patología, yo necesito saber esto y esto, es porque de eso va a depender los volúmenes que se van a diseñar para tratar a ese paciente. Y esto es un caso de un adenoideo quístico del paladar duro. Y así pues ya vamos cubriendo todo lo que es cavidad oral como con un caso clínico para cada uno. Y es un paciente T2N0. O sea, lo operaron T2N0, pero tiene invasión perineural extensa y márgenes positivos. Entonces, adenoideo quístico con invasión perineural extensa, ese paciente hay que delimitar todo el trayecto del nervio hasta acá atrás del nervio óptico, así que hasta la base del cráneo, porque es característico de los adenoideos quísticos. O sea, no voy a ir a irradiar solamente el margen positivo o el lecho quirúrgico, porque si dejo esa trayectoria del nervio sin irradiar,
me va a recaer allí. Y son unas recaídas que son súper cruentas para el paciente. Entonces, eh, todo esto que les estoy explicando es lo que nosotros pues, debemos tener en cuenta antes de someter a un paciente a un tratamiento de radioterapia. Suena a veces así como que, bueno, sí, vaya radio, pero es un poquito complicado. Sobre todo si no se cuenta con las herramientas que les había nombrado al principio. Eh, bueno, pacientes con cavidad oral, con cáncer de cavidad oral, ustedes vean que tiene mucha pérdida de peso y que venga con intención de tratamiento largo o curativo, ese paciente es mejor mandarlo con gastrostomía. Precisamente el viernes me llegó un pacientito del hospital del doctor Hugo, pero es un paciente que tiene ahí en el paladar blando, no es cavidad oral, pero tiene 44 años y está fuerte. O sea, el señor se ve que creo que puede aguantar, porque sé que ahorita en la época del COVID no están haciendo la gastrostomía. O sea, ahí la verdad es que hay que entender que como que adaptarnos a esta época, y ese paciente lo vamos a empezar así sin gastrostomía, a ver qué pasa. Pero lo ideal, o sea, estamos hablando de un mundo ideal, es que si un paciente tiene una gran enfermedad en la cavidad oral, mejor mandarlo ya con su gastrostomía, porque va a tener molestias, la misma lesión se va a inflamar, va a dejar de comer, va a perder peso y llega a insuficiencia renal por deshidratación y la combinación con el cisplatina. Tengo pacientes que se han muerto porque hay pacientes tercos que no quieren, y no quieren y tampoco quieren suspender, y hay un paciente que gracias a Dios al final le fue bien, pero el señor armó un escándalo porque yo le suspendí la radioterapia, pues. Le dije, mire, no lo puedo, está deshidratado, tiene, no, y ya perdió más de lo que se tolera de peso, y él quería seguir, pero esos son los pacientes que al final se complican. Y este paciente terminó casi dializándose, pues, tenía la creatinina en 9. Pero si uno tiene buena comunicación con el oncólogo y está pegado al paciente, cuando el paciente empieza con toxicidad, usted lo deja de ver una semana y se le puede complicar. Hay que estar pegadito al paciente. Entonces, eso es lo que yo les traía de radioterapia, digamos, externa para ver. Y solo estas dos últimas diapositivas es de braquiterapia, que la braquiterapia en cavidad oral, en lengua oral, se utiliza mucho porque podemos entregar esas dosis altas limitadas. O sea, no hay mejor tratamiento que disminuye efectos secundarios que una braquiterapia. De hecho, bueno, para lo que más se utiliza, que es cáncer de cervix, no hay nada que la reemplace, porque es que la fuente radioactiva va directamente a donde uno quiere, al punto. No atraviesa piel, no atraviesa glándula, no atraviesa nada. O sea, va directamente a donde uno quiere. Y esta, pues, un señor que se le hizo su glosectomía parcial, no tenía riesgos de invasión en ganglios, pero sí ahí localmente. Entonces, el paciente se le hizo solamente braquiterapia. Pacientes, y se le hace en una semana, en 5 días. El paciente, en el momento en que se opera, o puede ser diferido en el quirófano, se le pasan los catéteres. El cirujano nos dice, mire, aquí, acá, acá, se le pasan los catéteres, queda con los catéteres puestos. Y son 5 días de tratamiento y salió de su radioterapia. Entonces se puede hacer en esos casos como único tratamiento, o se puede hacer como refuerzo. Se le hace todo el cuello, 20, 25 días, y en el lecho tumoral, si es que no tuvo ganglio positivo, se le irradia con la braquia. Y esos catéteres se reproducen también en un planificador, y la dosis viene, pero ahí sí que dirigida y únicamente donde queremos. Digamos que ya a 1 centímetro, si ven esta diapositiva, de lo que queríamos irradiar, ya no hay dosis. O sea, el paciente no va a presentar ningún problema aquí de esofagitis o
molestias al tragar, nada, o sea, va directo ahí. Entonces, pues eso es lo que les tenía para hoy, porque yo sé que sí son bien estrictos con el tiempo y fue la única forma que tuve para preparar algo así en media hora. Igual siempre ya saben, cualquier cosa me pueden llamar los residentes si tienen algún caso que discutir o algo, pues con mucho gusto. Y pues aquí los dejo con un atardecer de estos de cuarentena ahí para los que tienen rato de no ir al aeropuerto. Ahí está la pista de la aurora en silencio. Muchas gracias. Gracias, doctor Lengua. Eh, Me viene la duda de que estaba diciendo en lo que voy a aprovechar de que puedo preguntar primero. Ujú, Y por si hay la dosis de 70 centigrade, de 70 grays, ¿por qué no se ujú. aplica? ¿Hay alguna? ¿Por eh, qué no se aplica? Yo sí la aplico, pero sí, como le digo, allá en los expedientes, ¿por qué no la aplican? Porque no pueden llegar, doctor. Es que con una 2D es imposible llegar a 70 grays sin que el paciente presente una toxicidad grado 3. Entonces, no pueden llegar porque no pueden, esa dosis no va uniforme. Es que cuando estamos hablando de 70 grays a esa lesión que se delimitó, es que sea uniforme la dosis allí, que no haya puntos calientes y que entonces con una 2D no se puede llegar a 70 Gray, con una 3D difícil llegar a 70 Gray y que el paciente lo soporte y que el paciente lo aguante. En cambio, si esto se hace, por ejemplo, no sé, aquel paciente que tuvimos en común, que el paciente redujo el tamaño, inmediatamente tomografía, se reduce el tamaño del campo. Todo lo que iba a recibir, si seguíamos irradiando con el campo inicial, todos esos órganos se protegen. Entonces, cuando se va haciendo así adaptativa, reduciendo, 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 reduciendo y haciéndole tomografía y ahí trabajándole al mismo día, ese paciente tiene que llegar a 70 grays y llegar, pues si va concomitante siempre con la toxicidad, pero la aguanta. Entonces, por eso es que no llega, doctor. Ujú. Sí. y lo otro es si el IX tiene braqui para esas lesiones de cabeza y cuello. Yo no sé que hay braquiterapia para cervix, pero para cabeza y Sí. cuello, no sé si la tenemos arancelada o si le hemos mandado ahí alguno. No, presentaron uno una vez en la clínica de tumores que era así ideal y no fui yo el que lo dije, los oncólogos lo dijeron y los cirujanos oncólogos, no, ese paciente es para braqui. Y se hizo el trámite y no, no porque no está codificada así como, esta es para cervix. Mm, Pero la IMRT sí. Pero en el momento en que usted mande una IMRT, sea donde llegue el paciente, ese centro tiene la responsabilidad de mandárselo con 70 grays al tumor, con 70. El único tumor que hoy en día, digamos, hay un tumor y uno puede dejarlo abajo de 70 grays, es que sea una, no sé, una orofaringe HPV positivo. Que eso ya se demostró que se pueden dejar en 66, incluso en 60 grays, porque son extremadamente radiosensibles y curables. Así que sea un HPV positivo. Pero los demás, todos tienen que ir a 70 si hay tumor. Ahora, si es lecho quirúrgico y no quedó enfermedad residual, sí pueden quedarse en 60-66. ok, gracias. Ah, Muchachos, doctor. si tienen alguna pregunta con Carlos. Sí, perdón. Buenas tardes, doctor Rengo. Em, Hola, doctora Chalico. hola. Fíjese, la pregunta es encaminada a lo que acaba de platicar y hay muchos pacientes, digamos, que serían ideales para la braquiterapia, como para irla, para ver qué tanto beneficio tendríamos y irla como codificando o arancelando sería la palabra. Sí, no,
O sea, son pocos los pacientes que, digamos, tengan una lesión limitada a la lengua, sin ganglios, con invasión menor de 4 milímetros. La verdad es que son pocos. Un ejemplo, poniéndole el ejemplo de lengua, o ya si es orofaringe base de lengua oral, no es no es como cervix, no. No sería tanto los pacientes, a menos que sean ese tipo de pacientes o que haya una recurrencia y se quiera reirradiar porque el paciente no quiere una glosectomía total, por ejemplo. Pero no son muchos. Lo que sí deberían, bueno, eso a mí no me gusta decir eso, debería, eso no se Hay puede. varios pacientes así. Sí. Ah, bueno.